Dennis Andrew Nielsen, el asesino amable, era un apreciado funcionario escocés de conducta en apariencia intachable y que gozaba de una buena reputación, hasta que los restos humanos encontrados en las cañerías de su casa pusieron de manifiesto su relación con la muerte. 15 jóvenes desaparecidos entre el 78 y el 83 a los que había disecado, desmembrado, quemado y un montón de etcéteras. ¿Quieres saber más? Quédate y conoces más de este caso. Una persona solitaria y muy callada. En apariencia era una persona amable y solidaria que ayudaba a las personas sin hogar y a los débiles. Nielsen nació y se crió en Friendswood Street y antes de unirse al ejército a los 16 años, donde sirvió en el cuerpo de catering del ejército durante 11 años, pasó varios trabajos, incluidos el de oficial de policía, antes de acabar como funcionario público. ¿Por qué siempre los solitarios y callados terminan en este tipo de situaciones? Bueno, me lo dejan en los comentarios. Pero nada más lejos de la realidad. En el momento en que él comenzó a cometer los crímenes, fue del 78 al 83, asesinó a niños y jóvenes desamparados que conocían las calles de Soho. Se acercaba a ellos y se aprovechaba de su situación de vulnerabilidad para ganarse su confianza. Les ofrecía comida para que bajaran la guardia y después les invitaba a alojarse en el piso del norte de Londres. Cuando fue detenido el 9 de febrero del 83, había matado a 15 hombres, lo que le convertía en el asesino en serie más prolífico de Gran Bretaña en el momento. Fue encarcelado de inmediato y de por vida, pero aquí no acaba su película de terror. Pues Nielsen no tuvo ningún reparo en confesar abiertamente los crímenes en el coche patrulla aparcado en la puerta de su casa. Y se preguntarán, ¿por qué en el coche patrulla? ¿Por qué no en su casa? Pues cuando llegaron a la casa para poder interrogarlo, los agentes de policía dijeron que el olor era tan nauseabundo que en realidad no pudieron entrar. El hedor de la carne podrida de sus víctimas hacía imposible estar en el departamento de Nielsen en ese momento. Cuando los agentes lograron entrar, protegiéndose la nariz y la boca, encontraron una escena que nunca podrían olvidar. En la cocina, metida dentro de una olla, había una cabeza humana cortada y hervida. Nielsen estrangulaba y ahogaba a sus víctimas antes de mantener relaciones con sus cadáveres. Después ocultaba sus restos debajo de las tablas del suelo y en ocasiones los recuperaba para hablar con ellos. Sí, para mantener una discusión, e incluso los fotografiaba en posturas supuestamente eróticas. Su primera víctima fue Stephen Holmes, de apenas 14 años. Nielsen había pasado todo el día bebiendo cuando conoció al adolescente, que regresaba de su concierto. Además, Holmes trató sin éxito comprar alcohol y Nielsen le invitó a su casa a beber. Tras tomar unas copas, el joven se quedó dormido y Nielsen, de 33 años, lo estranguló con una corbata. El asesino guardó el cuerpo durante 8 meses bajo el suelo del piso y después quemó lo que quedaba. Esa primera experiencia pareció gustarle a Nielsen, pero tardaría casi un año en cometer el siguiente asesinato, aunque solo unos meses después de deshacerse los restos de su primera víctima. Fue el 3 de diciembre del 79. Ese día conoció a Kenneth Oxen, un turista canadiense, en un pub. Estuvieron bebiendo juntos toda la noche. Después se ofreció a ejercer de guía turístico para hacer un tour por la ciudad. Nielsen invitó a Kenneth a su apartamento a comer y le mostró su colección de discos, antes de estrangularlo con el cable de sus auriculares. Claro. El tercer crimen ya no tardó tanto en llegar. Corría el 17 de mayo de 1980 cuando Martin Duffy, un estudiante de catering de 26 años, dormía en la intemperie en la estación de Houston. Nielsen pasaba por allí y fingió ser un buen samaritano para que el adolescente aceptara ir a su casa a pasar la noche. En esta ocasión, la víctima no fue estrangulada, sino que cambió su modus operandi. Lo ahogó en el fregadero antes de abusar de sus restos mortales. Después guardó el cuerpo en el armario durante 2 semanas y acabó junto a Kenneth bajo los tablones del suelo. El cuarto de los crímenes no lo pudo confesar porque estaba tan borracho que no recordaba nada de ese día, y fue la trágica muerte de Billy Sutherland, de 26 años, el cual tenía novia y un hijo de 3 años. Conoció a su asesino donde trabajaba él y decidieron ir a tomar algo juntos en el agosto de 1980. Bebieron mucho y la noche acabó con la muerte de Billy. En noviembre de 1980, el barman escocés Douglas se convirtió en el primer superviviente de Nielsen, porque se despertó en la casa del asesino en serie y tenía los pies y las manos atadas. Pero Nielsen estaba sobre él con una corbata intentando estrangularlo. Por suerte, logró revolverse y escapó. Cuando acudió a la policía no le hicieron caso al tratarse de una disputa porque ambos estaban bebiendo. Como siempre, eficiencia policíaca. Malcolm Barlow, de 33 años, fue el siguiente y la última víctima asesinada en el piso de Melrose Avenue. Nielsen lo encontró desplomado frente a su casa el 18 de septiembre de 1981 y llamó a una ambulancia.
Cuando Malcolm regresó al día siguiente para agradecerle lo que hizo por él, lo estranguló y metió su cuerpo en un armario de la cocina. No hay que decir gracias ahora. Una serie de problemas con su casero obligaron al asesino en serie a improvisar. Tenía que dejar el piso, así que desenterró los cuerpos y los quemó en una hoguera. Claro, Nielsen tenía que reinventarse. Se había quedado sin su centro de operaciones, pero sus instintos asesinos no cesaban en este lugar. Además, iban en aumento. A pesar de ello, volvió a fracasar en el intento de asesinar al estudiante Paul Knobs, de 19 años, en noviembre de 1981. Después de pasar la tarde bebiendo juntos, Nielsen hizo como en anteriores ocasiones. La invitó a su casa, salvo que esta vez estaba en otra ubicación, donde siguieron bebiendo. Los dos acabaron en la cama juntos. No se sabe cómo. A la mañana siguiente, Paul despertó con un terrible dolor de cabeza y un profundo corte en la garganta, moratones por toda la cara, y Nielsen le sugirió que fuera al médico, donde le confirmaron que las heridas habían sido causadas por alguien que había tratado de estrangularlo. A pesar de ello, Paul no denunció los hechos a la policía, aunque sí podría haber formado parte de las personas que testificaron contra Nielsen. Tras esta intentona fallida, el amor propio del asesino en serie estaba herido. Así que cuando conoció a John Howlett, de 23 años, se propuso lograr que fuese su primera víctima mortal en su nueva casa. En marzo del 82 conoció a John y consiguió llevárselo a la cama, donde lo estranguló. La tercera víctima que escapó de las sádicas garras de Nielsen fue Carl Stoddard, un artista drag. La pareja se conoció en un pub en Camden del 82 y después fueron al apartamento para seguir bebiendo. Nielsen le puso una copa y trató de estrangularlo en el baño, sumergiendo su cabeza, mientras Carl le suplicaba por su vida. Increíblemente, Carl no murió, y cuando recuperó el conocimiento, Nielsen le dijo que en realidad le había salvado la vida después de que Carl hubiera quedado atrapado en un saco de dormir. No veo la lógica. Carl convirtió los recuerdos de Nielsen estrangulándolo en un mal sueño hasta que descubrió la verdad años después. Graham Allen, de 27 años, estaba esperando un taxi cuando se acercó a Nielsen y le invitó a cenar. Era septiembre del 82. El criminal le preparó una tortilla antes de estrangularlo y dejar su cuerpo en el baño durante 3 días. Más tarde le dijo a la policía que no podía recordar si la víctima se había ahogado con la tortilla o si lo había estrangulado. Las marcas en el cuello lo delataban. Había sido asesinado. La última víctima fue Stephen Sinclair, de 20 años, que se quedó dormido borracho en el ático de Cranley Gardens el 26 de enero del 83. Nielsen lo estranguló con una cuerda y se durmió junto al cuerpo. La irrefrenable carrera de Nielsen terminó por sus propios descuidos. Los restos humanos de sus víctimas habían atascado un desagüe y los vecinos denunciaron el mal olor que desprendía, y así fue descubierto por el técnico de mantenimiento que acudió a repararlo. Cuando la policía acudió a su casa, se encontró con el insoportable olor a podrido y el resto de humanos repartidos por la cocina. La historia de Nielsen conmocionó a la sociedad londinense de los años 80 y ahora ha sido recuperada por el canal ITV, que acaba de estrenar una serie sobre su vida protagonizada por David Trentham, y cuya primera emisión tuvo un seguimiento de más de 5 millones de personas. Nielsen murió en mayo del 2018 en la prisión de máxima seguridad de Full Sutton, solo y agonizando en su celda a los 72 años. Se había estado quejando de dolores de espaldas y fue trasladado al hospital de York, donde le diagnosticaron un aneurisma en la aorta abdominal, que los cirujanos habían logrado reparar. La verdad, a veces siento que a los asesinos los tratan con un poco más de humanidad que a muchas personas. Recuerda que si te gustan mis videos puedes dejarme un like, compartir y recuerda suscribirte por acá arriba. También tengo un canal de YouTube donde pueden irse suscribiendo y pronto estaré subiendo videos mucho más largos como este, en el cual estamos haciendo un experimento para ver qué tal nos va. Bye.